¿Qué tal, amigos? Hoy voy a hablarles de un tema íntimamente relacionado con la gobernación. Yo no sé si usted tiene amigos o es usted una persona que trabaja en la administración pública, en un área que le permite a usted realizar lo que quizás, al menos desde mi punto de vista, es la parte más retadora y atractiva de la administración pública, que es la priorización de opciones o la priorización de este o aquel proyecto de inversión, o cuáles son los proyectos que deben privilegiarse, ponerlos en primero, segundo, tercer lugar, y cuáles poner en el lugar 6, 7, 8, etc. Dicho de otra manera, ¿cómo deben tomarse esas decisiones impopulares y dolorosas de las que está hecha en los tiempos que corren la administración pública y la administración de los recursos públicos? Mucha gente piensa equivocadamente que el gobierno es una entidad todopoderosa que posee sin mayor problema o sin problema alguno cantidades ilimitadas de recursos. ¿Con qué objeto? Financiar o sufragar todo gasto y toda inversión que haya sido prometida e incluso comprometida durante una campaña electoral. La verdad es muy diferente. En una era donde las economías abiertas y la inclusión o participación activa en la globalidad es la regla, los países y sus gobiernos ya no pueden, so pena de sufrir un castigo severo que se traduciría en un incremento en las tasas de interés de la deuda vigente que tienen o del saldo vigente de la deuda que han contratado, y también de la elevación significativa de las tasas de interés internas y en consecuencia de los niveles de la inflación. En esas condiciones, pues, la gobernación, diría alguien, esencialmente es decidir por una u otra alternativa. No le está permitido a gobierno alguno llevar a cabo todo lo que promete. Tiene que incluir en lugar preferencial a un grupo de proyectos, un conjunto de proyectos de inversión de diferente índole, por supuesto, y dejar de lado o para mejor ocasión, cuando haya más recursos, los otros. Esto viene a cuento por lo que estamos enfrentando en México, no de hoy, sino desde hace no pocos años. No alcanzan los recursos para todo lo que todo gobierno quisiera realizar. No es de que este gobierno o aquel sea, como dicen los que no saben o utilizan un cliché en vez de investigar qué significa el concepto. Dicen, es que son gobiernos neoliberales. No, eso es una consigna o es un cliché ideológico más que un concepto correcto desde el punto de vista ideológico, político e incluso también económico. México, pues, ha tenido que endeudarse desde hace muchos años, en algunos casos cayendo en excesos peligrosos para la estabilidad económica y en otros de manera prudente y mesurada. Podríamos dar ejemplos de unos y de otros. De los prudentes y mesurados, muy pocos. Uno, aunque usted posiblemente no me va a creer, pero fue el gobierno del presidente Vicente Fox. En él, bajo la conducción del doctor Francisco Gil Díaz, se realizó una gobernación en el ámbito hacendario de primera calidad. De primera calidad. El doctor Gil Díaz demostró, además de un profundo conocimiento teórico de lo que son las finanzas públicas, mostró también una visión práctica y con un gran sentido de lo que debe ser una gobernación responsable.
Después, diversos acontecimientos fuera del país llevaron a tener que endeudarse para tomar política, para implantar medidas contracíclicas, etc. Y en este gobierno, el que en unos meses va a terminar, el exceso de la contratación de deuda en una apuesta increíblemente equivocada por parte del doctor Videgaray y aprobada, por supuesto, por el presidente Peña Nieto, nos han llevado a entregar al próximo gobernante una deuda que andará muy cerquita de los 10.5 billones de pesos. Ante la amenaza de la elevación de las tasas de interés, este monto representa un lastre de consideración para poder llevar a cabo todo lo que el siguiente gobierno, que ahorita está en este interregno entre la elección y la toma de posesión, prometió o dijo o se ilusionó en que podría hacer. La priorización, pues, de diferentes proyectos de inversión es las más de las veces una decisión impopular y dolorosa que además deja damnificados en el camino. El que un gobernante tenga que decidirse por esta carretera y no por aquella, evidentemente a los habitantes que se verán beneficiados con el proyecto aprobado estarán felices, pero no así los que han sido dejados de lado por un conjunto de razones debidamente soportadas en lo que se refiere a lo técnico y lo financiero. Una de las ventajas que tiene la priorización es que cuando está bien llevada a cabo, cuando está bien realizada esa priorización, hay argumentos de peso suficientes para explicar ante cualquier audiencia las razones por las cuales se decidió invertir en este o en aquel proyecto de inversión. Sin embargo, por encima de esta realidad que a todos afecta, a todo tipo de gobiernos y a todo tipo de países, países ricos, países pobres, gobiernos de derecha, de izquierda, de centro, gobiernos autoritarios o democráticos, en determinado momento, cada uno de esos gobiernos se ve frente a la decisión de optar por un proyecto de inversión en detrimento de otro. Sin embargo, repito, hay gobiernos integrados por bisoños de la política o desconocedores de lo que es una gobernación responsable e inteligente, insisten en llevar a cabo o concretar todos los proyectos de inversión o todas las ideas y ocurrencias que lanzaron durante los meses de campaña. Engañaron a muchos ingenuos y en consecuencia estos ingenuos votaron por ese candidato porque les iba a construir esto, porque les iba a poner esto, porque les iba a lo otro y porque les iba a dar dinero así, asado. Ahí entra la parte del ciudadano responsable. Cuando tenemos candidatos irresponsables que prometen todo para todos, sería deseable contar con ciudadanos que entiendan perfectamente que en épocas de campaña se promete mucho y se cumple muy poco. No porque el triunfador sea una mala persona, no porque le caiga mal tal o cual región o tal o cual entidad federativa, no, simple y sencillamente porque los recursos son escasos y las necesidades abundantes. Estamos pues hoy, el país entero y su economía, y específicamente sus finanzas públicas, en una etapa donde la priorización para decidir cuál alternativa de inversión es la que debe hacerse en determinado momento, presenta para el gobierno que viene un reto de dimensiones gigantescas. Una vez que el análisis técnico financiero se hace y se determina cuál es el proyecto de inversión a beneficiar, entra una etapa, no por ser la segunda etapa una vez decidido el proyecto, menos difícil o más fácil.
muchas veces explicar el por qué se decidió por este proyecto y por qué no por este otro, puede en un determinado momento echar abajo toda la popularidad de un gobernante que durante la campaña era increíblemente popular, incluso que ganó la elección de manera aplastante. Posiblemente estemos hoy en México en una coyuntura como esa. López llegará al gobierno de la República, a ser presidente de la República, ante una constricción severa de recursos en el erario. No hay dinero, ni habrá dinero para todo proyecto de inversión, para toda idea, para toda ocurrencia o para cualquier desatino que haya sido prometido durante la campaña. ¿Cómo va a decidir López o cómo le presentarán los análisis correspondientes a aquellos que eventualmente ocupen las carteras de esta secretaría, esta otra? ¿Qué será prioritario en un momento dado? Formar la policía fronteriza de la cual ha hablado mi estimado paisano Poncho Durazo, equiparla con lo más avanzado de los equipos y con apoyo tecnológico, etc. O ese sueño de opio de una refinería que podría refinar o tendría una capacidad diaria de 500 a 600 mil barriles, como lo sueña hoy la maestra Nale. ¿O apoyaremos ese proyecto mafufo de exportar a la República Popular China mole artesanal? ¿O llegaremos a esa situación que si alguien me hubiese contado que la escuchó, yo no le habría creído? El potencial designado para la Secretaría de Educación en una entrevista televisiva, el licenciado Esteban Moctezuma, dice que uno de los objetivos a alcanzar de su tarea al frente de la Secretaría de Educación va a ser equiparar en importancia la enseñanza de alguna lengua indígena y el inglés. Yo no sé qué piense usted de esto. Puede pensar usted que es loable eso de elevar la estima de algunos de los grupos originarios, pero llegar a decir que se equipara en importancia la enseñanza del náhuatl o del zapoteco con la enseñanza y el dominio del inglés, a mí en lo personal me parece un desatino y no entender a cabalidad cuál es el papel hoy y en los próximos años de el contenido de la educación y de la inclusión, pueblos originarios o no, en la globalidad. Pero al final de cuentas llegamos siempre a la decisión que tiene que ver con los dineros. Al no haber para todos y para todo, el gobierno, el actual, el que viene y el que vendrá a partir del 2024, van a tener que decidir con fundamentos técnicos, por supuesto, o en todo caso fundamentos políticos y enfrentar las consecuencias de una decisión alejada de lo técnico financiero. Tendrá que priorizar a qué proyecto de inversión destina más recursos que a otros. Y tendrá, al tomar esa decisión impopular y dolorosa, popular para algunos, pero dolorosa para otros, tendrá que atreverse a decirle tanto a los que fueron favorecidos con la decisión como a los que no, cuáles fueron las razones técnico-financieras para ello. Lo único que no podrá hacer es enfrentar ese dilema con la demagogia, con la acusación a los que lo antecedieron y decir, no pudimos hacer los proyectos para uno y otro grupo porque la mafia del poder nos dejó vacías las arcas. Eso no va a ser aceptable. Quizá los primeros meses pueda engañar a algunos incautos, pero durante el segundo, tercero y cuarto año de su encargo ya no será posible. Por eso, yo soy de los que piensan que uno de los elementos más retadores de la gobernación es el proceso que lleva a decidir en favor de un proyecto de inversión y
tener que desechar por el momento otro proyecto de inversión. Eso requiere prudencia, madurez, mesura, pero también requiere firmeza y voluntad política para que una vez tomada la decisión impopular para unos, popular para unos y dolorosa para otros, pero al final de cuentas impopular, porque no se tiene todo el dinero para todos los proyectos, para todos los grupos, es deseable que López y los suyos, su gabinete, hablen con la verdad, que no intenten echar responsabilidades a otras instancias y que entiendan que la gobernación también es dar la cara, no querer escabullir el bulto y echándole la culpa a los que ya se fueron, porque ellos son, dicen ellos, la mafia del poder, dice López, pero al final de cuentas ellos ya no gobiernan. El que va a gobernar es López y las decisiones las va a tener que tomar él y las consecuencias también enfrentarlas. De otra manera, la estabilidad política de este país podría estar en riesgo. Muchas gracias y lo espero mañana con otra videocápsula con temas relacionados con la gobernación, pero temas de futuro, lo que viene en los próximos años en cuanto a decidir se refiere. Muchas gracias.